Buenos días, bienvenidos de nuevo a las entrevistas en Religión Digital. Nos acompaña Alfonso Ropero. Alfonso, buenos días. Buenos días, Jesús. Responsable de Editorial CLIE. Así es. ¿Qué es CLIE? Bueno, Editorial CLIE es la editorial más antigua en lengua española evangélica. Ajá. Empezó, pues va a cumplir pronto 100 años, la comenzó un pastor llamado Eliseo Vila, y nosotros seguimos esa línea, la línea que él inició de editorial, claro. ¿Qué significa CLIE? Pues no sé si es pretencioso, pero es calidad en literatura evangélica. CL calidad. Pero bueno, tratamos de hacer buenas obras. Hablando de lo que nos ocupa hoy, no es baladí decir que sí que estamos hablando de calidad literaria evangélica, porque venimos a presentar, hoy no tenemos el libro aquí, pero tenemos un buen folleto sobre el que podemos hablar, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, un diccionario en el que participan una ingente cantidad de expertos, no todos evangélicos, no todos incluso creyentes. ¿Qué es el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, Alfonso? ¿Qué es? Yo creo que es una obra de referencia, hoy por hoy quizá la más completa que hay, para saber todo lo que cualquier cristiano o estudioso debería saber sobre la Biblia, desde aspectos zoológicos, teológicos, geográficos, culturas antiguas. Por eso hay personas, como has dicho, no creyentes, que son académicos, profesores de distintas universidades seculares, pero que son expertos en las culturas antiguas de Asiria, Babilonia, caldeos, elamitas. Y entonces yo quería hacer un libro no de parroquia, no de internos, sino un libro que haga justicia a la Biblia, que es un clásico universal y que no solo tiene la historia de la revelación, sino que menciona una cantidad de pueblos hoy desaparecidos, eteos o hititas, y que en eso hay gente fuera de las iglesias más preparados que nosotros para hablarnos de esas culturas, de esa historia, de esas divinidades que los hebreos esos temas los tratan de pasada en relación a su historia, son invadidos, y no nos dice más. Y sus ídolos, pues son esos ídolos, pero eran divinidades. ¿El pueblo hebreo en el conjunto de pueblos existentes en la Biblia era el más relevante? ¿Es uno más de todos los que había? ¿Fue un pueblo posterior a...? Bueno, de hecho, Dios, digamos, o los profetas se encargan de crear una conciencia de la indignidad del pueblo hebreo, de que Dios elige al pueblo hebreo no por ser el mejor en ética o en espiritualidad, sino por la pura gracia. Dios dice, tu padre era un amorreo y era un errante, y aún así Dios lo elige, que es una de las líneas que recorre toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, la prioridad de lo divino, la prioridad de la gracia, ¿no? Es Dios quien toma la iniciativa. El pueblo hebreo ni era el más poderoso, de hecho su historia ya él recuerda que su infancia fueron esclavos en Egipto, por una cuestión de hambre, ¿no? Recorren allí y durante muchos años, y de ahí empieza el pueblo elegido, el pueblo de Israel, que es desde la esclavitud. Moisés los saca y los asienta después de muchas vicisitudes en Canaán, y ese recuerdo está ahí presente, el de hemos sido esclavos y no nos ha elegido por ser los mejores. Y bueno, eso yo creo que incluso tiene una lección ¿Por qué ética. es elegido el pueblo? Bueno, pues imagino que eso no lo dice la Escritura. De hecho, no es elegido por nada, sino es elegido, teológicamente hablando, por la gracia divina, porque Él es soberano. Él sabrá, digamos, Dios tendrá sus razones, pero es elegido con una meta y un propósito, como que hoy ocurre igual con los llamados cristianos, el ser luz a las naciones. Ellos tenían que dar un testimonio de la revelación monoteísta y de una ética que todos conocemos, reflejada en los 10 mandamientos, el Decálogo, en donde se mostrara, bueno, una nueva manera de ser en medio de aquellos pueblos, normalmente la mayoría idólatras. Y el problema de la idolatría no es en sí la multiplicidad de dioses, sino que eso conllevaba una visión degradada del ser humano como un ser inferior a unos poderes. Estaba muy mediada la relación entre la divinidad y el hombre, mediada por estas divinidades locales controladas por grupos sacerdotales. Y en Israel, por primera vez en la historia, aparece un pueblo que cuando según tenemos en el texto canónico, me seréis un pueblo de sacerdotes, o sea, todo Israel, no solo los de la descendencia de Aarón, aunque hay un sacerdocio ministerial. Bueno, pues todo eso tiene implicaciones incluso hoy importantísimas en cuanto a la dignidad de cada creyente o de cada persona. Y de las estructuras de las instituciones religiosas también. Exactamente. Para establecer el sacramento, la relevancia y
y todo eso. Sí, me permito añadirte que, claro, en cuanto a las estructuras, ciertamente se dedica mucho espacio en el libro de Levítico a la institución sacerdotal, pero esa institución sacerdotal no va por libre, está siempre sometida al criterio del profeta, que es la voz discordante, siempre llamándolo, incluso atreva a decir que todos vuestros sacrificios y vuestras maneras de culto es una aberración para Dios porque no practicáis la justicia con la viuda. Es curioso, Alfonso, que siempre ha habido profetas, siempre ha habido sacerdotes y siempre han estado peleándose. Es verdad. Sí, sí, es cierto. Ha habido, se han peleado los, digamos, lo que la Biblia llama los verdaderos sacerdotes, profetas, Isaías, Jeremías, porque él denuncia a otros sacerdotes, a otros profetas que son falsos profetas, estaban anunciando paz y aquí estar bien con el poder. Estaban aliados al sacerdocio, aliados a la monarquía. Y tanto Isaías como Jeremías como Ezequiel sufren el ostracismo o la persecución por decir cosas distintas, porque ellos están hablando en conciencia de lo que sienten que viene de Dios, que tenéis un templo muy hermoso, que tenéis unas murallas enormes, pero aquí hay injusticia, hay esclavitud, hay pobreza, el huérfano no es atendido, la viuda es abandonada. Y estas cosas tan simples, ellos son siempre la conciencia de un pueblo al que le es fácil dejarnos llevar. Alguien ha dicho, un estudioso de las religiones, que en el mundo solo hay dos religiones, las de tipo sacerdotal, que son las encargadas del rito y la repetición, la liturgia, que no se mueva nada, que esté la coma en su lugar y que se haga creo que fue Mircea Eliade, que se repita el rito ancestral. El profeta al revés, está buscando la relevancia de la palabra o de la revelación originaria a la época en la que vivimos, está actualizando la revelación. No se preocupa tanto de repetir los mismos gestos que se repitieron hace 2 o 3.000 años, sino de qué puede aportar hoy la revelación, qué puede aportar hoy la fe a las circunstancias tan cambiantes del mundo. ¿Se podría prescindir de profetas o de sacerdotes? Pues yo pienso que no. Creo que los dos son necesarios. Hay que conservar. Hay lo que el filósofo español Julián María, ya fallecido, hablaba de necesitamos la innovación, el profeta, pero también el arcaísmo, en el buen sentido de la palabra. Aquello que va formando, digamos, el esqueleto, la estructura ósea del cuerpo. Sí, igual que un hombre sin una civilización, sin historia, sin recuerdos, sin memoria, sin muy bien sin dicho. ritos. El sacerdote representaría la memoria del pueblo, la memoria pero una memoria no fosilizada, que es lo que el papel del profeta, hacerles ver que la memoria no tiene que ser un fósil muerto, tiene que ser algo siempre vivo, una tradición viviente. Como el sacerdote le es más fácil dejarse llevar por el rito y la ceremonia, el profeta está ahí para ayudarle. ¿Y Jesús qué sería? ¿Un sacerdote profeta? Yo creo que él más va en la línea profética. El sacerdocio vino después. Él, todo su lenguaje, también hoy se estudia mucho al Jesús sapiencial, maestro de sabiduría, ¿no? Sí. Siempre habíamos hablado del Jesús carpintero, de los obreros, que está bien, pero no olvidemos que no era un simple obrero, a la vez era un hombre, sus parábolas, sus dichos representan a los maestros antiguos sapienciales, el hombre sabio, pero en una línea profética, que está en la escritura. Todo el periodo entre testamentos se produce porque es el profeta además con visiones apocalípticas, que está muy presente en el lenguaje de Jesucristo. Cierto. Entonces él va en esa línea, en una línea de continuidad con el profetismo. El sacerdotalismo entra después, una vez que la Iglesia, claro, está para durar. ¿Sí? Claro. Entonces sí se necesitan instituciones, que ya se ven en las cartas pastorales, ¿no? Pero los primeros años, que duda cabe de que el cristianismo estaba muy animado por el espíritu profético. Vamos al comienzo de la Biblia. Algunos estudiosos de la historia de las civilizaciones, desde un punto de vista probablemente no religioso, pero más apegado también probablemente a la realidad, contemplan que en distintas civilizaciones hay determinados relatos que también aparecen en la Biblia que se repiten. El relato de la creación, el del diluvio, por ejemplo, son dos muy evidentes en distintas civilizaciones, no solo en la que nos ha llegado a través de la Biblia. Eso conlleva dos interpretaciones, una que estamos hablando de hechos reales, constatables, que sucedieron así, y otro que los
judíos van recabando lo mejor de cada casa, por así decirlo, para construir una historia no del todo real. Bueno, si partimos de la base de que la civilización más antigua que conocemos son los sumerios, y es de los sumerios del que viene el relato del diluvio, aquí lo que veríamos, yo creo, ya la primera lección es como la revelación se aculturiza, o sea, se encarna en una cultura. Se encultura, sí. Se encultura, esa es la palabra exacta, se encultura. Ya desde el principio, no es solamente como ocurre en el momento cristiano cuando las ideas más o menos judías de Jesús, Pablo, Pedro se helenizan, o sea, se encarnan en la cultura grecorromana. Sí. Pero eso ya pasa en el Antiguo Testamento, y esa sería la mejor prueba de que la Biblia no debe ser nunca un libro cerrado, porque nunca lo fue. Entonces, ¿qué hacen? Depuran los mitos de la epopeya de Gilgamesh o de otros del politeísmo, y la depuran y presentan ya el relato tanto de la creación como del diluvio, que son los momentos originarios de la humanidad, el relato de la confusión de lenguas o la multiplicidad de idiomas, siempre desde la perspectiva monoteísta. Entonces ya la revelación se presenta en la misma Biblia como un fenómeno en donde no es un meteorito que cae del cielo, sino que está en diálogo con esas culturas y que les da una respuesta desde sus maneras de pensar, desde sus fundamentos o de sus perspectivas. Ese lenguaje mítico que existía, poblado de dioses, y que hoy nos suena un poco infantil, pues ya los hebreos tuvieron esa genialidad de reducir todo aquello a unidades básicas de pensamiento unitarias. Un Dios que crea y un ser humano que está en relación ya directa siempre con ese Dios desde el principio. Y esto yo creo que sí que es nuevo en la historia. No aparece ni en la epopeya de Gilgamesh ni en la Enuma Elis, en donde todo está muy mediado por una cantidad infinita de dioses en guerra consigo mismos hasta que llegan a la creación del hombre. La escritura empieza como algo ya muy moderno, y de hecho por eso la Biblia casi uno la lee, y el Génesis, hay libros pesados, pero bueno, lee, y todavía, aunque no entendamos todo, pero tiene frescura. La relación del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, todo eso tiene implicaciones teológicas, filosóficas, sociales tremendas. Sí, incluso ecológicas ahora, para hacerse corresponsable del desarrollo de la civilización del planeta. Entonces eso es para que no olvidemos al leer la Biblia como un libro sacro, sino un libro vivo, constante, que desde el principio ya estuvo en diálogo, estuvo inculturándose en los lugares donde estaba. Es más, cuando no es el mismo el Israel presílico, antes de ser llevados cautivos a Babilonia, donde los desterrasen, que el que viene después. Y se sabe que hay influencias persas muy evidentes sobre el más allá, que el mundo hebreo lo tenía aquello como el entorno, como el Seol era algo de sombra, ¿no? Había sí una existencia en el más allá, pero muy nebulosa. Y después, y ya Jesucristo, ya aparecen ideas que son típicamente persas o iranias, sobre un destino para justos, otro para injustos, un juicio después de la muerte. Todo eso fue adquirido en diálogo con otras culturas. ¿Cómo definirías la Biblia entonces? En cuestión de, ¿es un libro histórico? ¿Es un libro sacro, como has comentado? ¿Es una mezcla? ¿Hay cosas que no puedes decir que son ciertas, sobre todo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo le explicarías a alguien que quisiera acercarse a la lectura de la Biblia? Que reconocemos que no es algo muy sencillo, pero que se puede hacer. Sí, pues igual que se nos ha enseñado desde hace unos años a esta parte, de que hay que leer los evangelios no como biografías de Jesús, como si hubiera habido allí un reportero siguiendo cada palabra y registrando cada hecho. Pero en la época de mis padres todavía se enseñaba que la mujer nace de la costilla, que verdad hubo 7 días. No hablemos de teorías de evolución ni nada por el estilo, porque aquí nadie viene del mono. Ese tipo de cosas. Sí, bueno, pues lo que voy, que los biblistas y los estudiosos nos están mostrando que hay que leer la Biblia como una historia sagrada o religiosa. La perspectiva es querer siempre remitirnos a los orígenes. En el principio Dios comienza la Biblia, ¿no? Ahora, hoy tenemos evidencias, la misma sociedad nos lo está mostrando, de que las cosas no fueron así como hágase y fue el hombre. Pasa del animal, hay un salto, ni salto siquiera. Hay una palabra y crea al hombre ya adulto, sin vello,
y tal, que yo mismo en la escuela sí me enseñaban eso, y que ya siendo pequeño notaba la contradicción. Un profesor nos hablaba del hombre de las cavernas, que parecía un mono, y el otro, el de religión, nos hablaba de la Adán y Eva, ya tan siglo XX. Sí, sí. Y no nos lo explicaban, pero ya hoy creo que se ha llegado a acuerdos, a tratar de entender que no hay que leer la Biblia desde la perspectiva de las ciencias del siglo XX o mañana del XXI, mañana cambiará en el XXIII, sino leerla por su propósito, que es informarnos de que, a pesar de las vicisitudes y toda la evolución que se haya dado en la historia del mundo y en la historia del cosmos, hay una realidad fundante, Dios. Y esa realidad fundante la que está detrás de todo lo que vemos, estrellas, o sea, cosmos, plantas, animales y hombres. ¿Cómo ha sido esa cadena? ¿Ha sido por saltos evolutivos? Hoy creemos que sí, pensamos. Yo sé que hay muchos cristianos que todavía piensan en una creación sin hilo, directa de la nada, pero vamos. Se analiza en el diccionario, vamos a pasar al Nuevo Testamento, se analiza en el diccionario los textos que salieron o que no aparecen. Sí, se ha encargado a varios autores, no siempre creyentes, estos temas, los llamados apócrifos. La literatura también, el movimiento gnóstico, que fue muy importante, de hecho lo colabora Francisco García Bazán, es un español malagueño radicado en Argentina, un experto mundial en este tema, y ofrece un artículo larguísimo. Fernando Bermejo, que es un hombre muy crítico de los orígenes cristianos, analiza el tema de los apócrifos, del Evangelio de Judas, de Tomás, también Piñero, el tema del helenismo, ¿qué fue el helenismo?, que es un momento crucial en la importantísimo a la hora de entender la Iglesia. Hemos encargado a estas personas porque creemos que no están ya para que no haya duda de que no hay un vicio de llevar hacia nuestra propia campo, nuestro propio terreno, estos temas, que sean personas objetivas en informarnos de lo que ha representado este tema. En el caso de los documentos de Qumran o de otros, lo hace un rabino, el director del Museo del Libro de Jerusalén, Alberto Reutemann. Sí, lo conocemos, estuvo por aquí. Sí, exactamente, como él sabe castellano, pues se lo encargué a él, y nos informa todo lo que ha representado Qumran, y lo hace de la perspectiva. Ha sido muy difícil encontrar, porque ¿cuántos? No son más de 100, no son tantos, unas 100 personas. No son tantos, son unos cuantos. Sí, ha sido difícil porque tampoco... Nosotros somos una editorial evangélica y había autores que decían, bueno, estos los evangélicos a veces tenemos fama de que se tergiversa las cosas, la Biblia, ¿no? Sí. La leen para sus propias conveniencias. Yo contaba ya con ese prejuicio, por eso no hay más colaboradores, sino habría el doble. Muchos decían, no tengo tiempo, que era una manera suave o elegante de, mira, no quiero saber nada de este proyecto, o simplemente no tenían tiempo, ciertamente. Pero la idea era hacer una obra académica rigurosa, de respeto a la escritura, de respeto a la intelectualidad que hoy no creo que actúa por malicia, simplemente está analizando las historias antiguas. Por eso, como por ejemplo Ana María Vázquez hoy, de la Universidad Complutense, es otra mujer muy crítica de todo, pero es una experta en los grandes símbolos antiguos, como la palabra serpiente. Le ha dedicado libros enteros a la simbología de la serpiente, y en la Biblia tiene importancia. Y el tema serpiente lo hace esta mujer, y también otros artículos. Por esto, porque creemos que la Biblia es relevante, pero tiene que ser estudiada con integridad, no solamente para nuestras conveniencias, sino para tener una cierta seguridad de que estamos ofreciendo un pensamiento que se haga respetar. Precisamente es en mi opinión puede ser el gran éxito de este diccionario, porque hay muchas corrientes cristianas, no cristianas, incluso judías, no creyentes, que leen la Biblia como si hubiera no sé cuántas, pero muchísimas Biblias distintas. Evidentemente la lectura tiene que ser diferente según la persona, según la cultura, según la percepción del que lee. Pero sí parece que consigue este libro no hacer una lectura unificada, porque eso es imposible, ¿no? Y probablemente no sería ni siquiera beneficioso, pero sí unas claves de lectura para entender que estamos hablando de un libro, no de 28.000. Exactamente. Sí, pues claro, hay unas claves. Y además hay unas pistas hay bibliografía, cada artículo importante lleva bibliografía en español, inglés, cuando es necesario alemán, aunque hemos tratado de limitarlo porque si no el libro se hace muy grande. Y entonces esto hace que el libro tenga un valor especial. Pero bueno,
La clave es dejar que la escritura hable por sí misma, se exprese a ella. No le impongamos nosotros nuestras teorías. Y por eso pueden colaborar cualquier tipo de autor que sea respetuoso con el texto, ya que también hay mucha gente. Claro. Y por eso los que hablan de los libros apócrifos, hay varios artículos sobre apócrifos, sobre todo lo que es los libros llamados también deuterocanónicos, que muchos protestantes no aceptan, que den una información lo más correcta posible de qué significaba. Porque incluso en ellos hay claves que explican determinados aspectos del Nuevo Testamento que no están en el Antiguo, porque se produce en ese periodo, el periodo llamado intertestamentario. Y entonces la línea, voy a ser sincero, también una preocupación es, por mi parte, de dejar asentada la relevancia de la escritura. Hay muchos artículos dedicados al tema que hoy nos preocupa tanto: economía, dinero, riqueza, pobreza, banca, intereses, usura. Se le dedica mucho espacio, porque creo que hoy y siempre nuestra lucha ha sido contra, según Jesús, Dios y Mamón, Dios y las riquezas. Sí. Entonces el diccionario, aunque informa, pero es que la Biblia sí que tiene un mensaje importante para uno de los grandes quebraderos de cabeza y uno de los grandes elementos que están, para mí, haciendo que retroceda la historia hacia el pasado, llevándonos a conceptos politeístas. El hombre se ha metido a los grandes imperios, a las grandes divinidades, hoy es a la gran banca o a los grandes financieros. Y ahí vemos esa lucha tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento por poner siempre la prioridad humana en relación a la economía, el extranjero. Hay un artículo larguísimo sobre qué es ser extranjero o emigrante. Hay una preocupación, ya digo, pastoral y humana por tener un concepto lo más aproximado posible a la economía, a todo lo que representa la riqueza, de manera que el lector tenga criterios para valorar lo que hoy está ocurriendo con el llamado neoliberalismo, que para mí es uno de los retos más grandes que tenemos los cristianos o las personas, como dice el Evangelio, de buena voluntad, que nos preocupe el ser humano. Hoy hay un nuevo politeísmo, pero ya digo, no es la gran asamblea de los dioses, como el de Numa Elis, que es la que crea al hombre para que trabaje a favor de los dioses. Hoy es la gran asamblea de los financieros o del poder económico o de la industria armamentística. Y todo eso está, claro, el tema de la guerra justa, que por cierto lo trata Alberto Reutemann. Y entonces el diccionario, aparte de su carácter académico, tiene una función pastoral: orientar sobre lo que nos inquiete, tema de la homosexualidad, tema del aborto, y todo muy neutral, dejando el texto. Luego tú sacas... Es difícil en determinados... Sí, y entiendo. Yo como padre de la obra tengo en mi conciencia cosas que se podían haber mejorado, pero son 4.500 artículos y aunque uno revisa, claro. Y menos mal que de aquí a unos 4 años esperamos hacer ya una revisión, ¿no? Pero aún así la obra es... Está siendo un éxito la obra. Pues sí, lleva ya 3 ediciones, que no lo esperábamos, ni siquiera los que creyeron en el proyecto y de algún modo lo financiaron. Me pasaba ya como cuando la Capilla Sixtina, llevaba 10 años la obra, estaba Miguel Ángel y el Papa le preguntaba ¿cuándo terminará? Y él solo decía cuando termine, esto no se sabe. Esto igual, casi una obra de arte, y yo creo que a última hora ya dudaban yo mismo hasta dudaba mi continuidad en este negocio de la editorial, porque parecía yo algo ruinoso, ¿no? ¿Cómo lo podemos conseguir? Ya en la tienda de Religión Digital, en Religión Digital Libros se puede adquirir, pero ¿cómo podemos encontrar el gran diccionario enciclopédico de la Biblia? Hoy por hoy yo creo que está tanto en las librerías paulinas, está también en el Corte Inglés, en Casa del Libro, en Amazon, y las librerías evangélicas dirigidas al pueblo cristiano. Está muy distribuido. Si no está en la librería, incluso puede recurrirse a la editorial, aunque nosotros creemos que es mejor recurrir a la librería, porque necesitan vivir, no podemos hacer la competencia, son nuestros aliados. ¿Tenéis una web? Sí, es www.clie.es. Ahí informa de lo que es el libro. Y se puede hacer el pedido, aunque no tenemos departamento de ventas, pero sí informamos de qué librerías más cercanas pueden recurrir al libro. Pues estupendo, caballero, muchísimas gracias, ha sido un placer esta conversación. Deberíamos tener más de vez en cuando sobre temas concretos para descubrir más ese libro que están todavía hoy, está en todas las casas, aunque probablemente no sea tan leído como debiera. Sí, pues para mí un placer, y yo cuando queráis aquí estaré como
para lo que haga falta. Muchísimas gracias. A ti. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.